En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de Juan. En él vida había, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en la oscuridad brilla, pero la oscuridad a ella no recibió. Hubo un hombre enviado por Dios, su nombre era Juan. Este vino como testimonio que testimonia acerca de la luz, para que todos crean a través de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio acerca de la luz. Palabra del Señor. Espíritu Santo, trono de la sabiduría, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, estamos entonces entre finalizar la primera parte y comenzar la segunda parte, que incluso lo hemos ya hecho en esta lectura en la oración. Lo que vamos a afrontar, o lo que veníamos afrontando, era el tema de la luz. Cuando se decía en el mismo texto que en el Logos, que era la vida, en la vida había luz. Y habíamos dicho que la luz es esa, digamos, visibilidad del Logos, es decir, lo que deja percibir al Logos. Entonces estábamos también trabajando algunos textos que eran muy evocativos en cuanto a esto de la luz, y como siempre el texto al cual nos hemos ido, que ha sido el Génesis, nos ha estado acompañando durante un rato, aunque no solo el Génesis, obviamente. Allí decíamos de alguna manera que había como una cierta evocación, una cierta semejanza entre los textos, porque en el principio lo primero que Dios dice es que la luz sea. Aquí estamos diciendo, obviamente guardando las diferencias, que en el principio existe el Logos, que el Logos, en él existe la vida, que la vida era la luz para los hombres. Entonces es una cierta evocación, pero obviamente cuando digo cierta es respetando las diferencias que uno y otro texto nos proponen a nosotros. De hecho, habíamos dicho que la luz es en el Génesis 1:3 lo primero que fue y que sigue siendo, porque todavía hoy la podemos apreciar. Habíamos determinado que la luz en el Génesis había sido elaborada de una manera particular, porque físicamente nosotros decimos que la grande lámpara, digamos, de este universo, de esta galaxia nuestra, es el Sol, que como estrella, pues en este momento nos está iluminando. Entonces de ahí proviene como cuerpo luminoso la luz. Sin embargo, en el libro del Génesis decíamos que solo hasta el cuarto día, creo que el versículo 14 en adelante, vienen creadas las grandes luminarias, el sol, la luna, las estrellas, que decimos nos dan luz a nosotros. Y si decimos eso, entonces tenía un sentido el haber puesto como primera criatura la luz antes que aquellas cosas que producen la luz, diciendo entonces que Dios era Dios de la historia, Dios del tiempo, sobre todo porque recuerden que el efecto de la luz es crear prácticamente eso otro que nosotros llamamos tiempo. En el día la luz, en la noche la oscuridad de la noche, luego nosotros ritmamos nuestra vida en torno a ese cambio entre luz y tinieblas, y a lo que llamamos día y noche, como el libro del Génesis lo supone. La diferencia que tenemos con nuestro texto es que obviamente la luz no es una criatura de Dios, que la luz es Dios mismo, pero de alguna manera eso confiesa el propósito del texto del Génesis, donde el propósito es decir que el origen de todo es Dios, incluso el origen de la misma luz, pero es que Él mismo es luz. O sea, esto es lo que haría el Evangelio de Juan cuando propone que el Logos, que es Dios, en Él hay vida y que la vida es la luz para los hombres, pero que los hombres lo aceptamos, que era lo que veníamos trabajando en ese momento. Diciendo esto, yo voy a mostrarles ya de una vez las diapositivas, como para que nos vamos guiando sobre todo con la mención de los textos bíblicos, que es lo que a mí me interesa que de alguna manera nos ayuden un poco a explicar el mismo acontecimiento bíblico que nosotros estamos estudiando. Y nosotros decíamos entonces,
para ya conectar con el resto de la clase, que en palabras simples, la luz es la manifestación de la vida, como lo sugiere el texto de la poesía, pero de una vida existente en el logos. O sea que nosotros no hablamos de un acontecimiento fonético cuando decimos logos, nosotros hablamos de algo vital, es decir, de algo que en sí mismo contiene este acontecimiento que nosotros llamamos la vida, y que se deja percibir, que tiene una visibilidad, porque si la luz físicamente funciona como aquello que le da a nuestros ojos la posibilidad de ver, pues bueno, la luz es la visibilidad del logos hacia todo lo creado. Y en consecuencia, lo más vital que puede atestiguar la creación es el mismo logos que la ilumina, porque el logos es la fuente de la vida. Decíamos en el verso 3 que todo por medio del logos llegó a ser. Entonces, lo más vital, que al mismo tiempo es fuente de vida, es el logos. Miren que el ejercicio parece como muy abstracto, porque todavía no hablamos nosotros de Jesucristo que va, viene, está en Galilea, va a Jerusalén, sino que todo funciona como un acto de la contemplación. Un acto de la contemplación que ya ha tenido dos grandes profesiones de fe, como lo hemos dicho. La primera, que el logos es Dios; la segunda, que todo por medio de él fue creado. Pero aquí estamos creando, digamos, creándolo, participando de la siguiente profesión de fe, que es al punto donde nosotros vamos a dirigirnos. Y yo quiero como tratar de explicarlo en las siguientes palabras. Si lo más vital que puede atestiguar la creación es el logos que ilumina la creación, y como su función es la de ser y hacer luz allí donde hay tinieblas, por tanto, la expresión logos revela su carácter esencial. O sea, el logos no es simplemente una temática como para embellecer la presentación de Jesucristo, como a muchos parece darle esa sensación. Me invento una poesía que enaltezca a Jesucristo diciendo eso. No, aquí estamos diciendo que del logos depende no solo lo creado, porque es Dios mismo, sino que tiene la capacidad de darle al mundo lo que el mundo no tiene. Recuerden que la primer jornada de la creación es que en el principio el espíritu revolotea, se cierne sobre aquella expresión extraña en hebreo, tohu vabohu, que muchos traducen como oscuridad y caos, como abismo y tinieblas. Y la actividad creativa de Dios no es asimilar las tinieblas en la luz, sino sacar la luz, el ser, en medio de eso que llamamos tohu vabohu, es decir, la luz aparece ahí y crea la diferencia. Claro, si aparece la luz, sabemos que son las tinieblas. Sin luz, nosotros no sabemos qué es eso es tohu vabohu. En el Evangelio, sin embargo, la experiencia primera no es la de las tinieblas, sino la de la luz. Porque entiéndase lo que dice el texto. Todo por medio de él llegó a ser. En él vida era, como dice el texto. Y la luz, que es la vida, brilla en las tinieblas. O sea, es también parafraseando un poco el texto del Génesis, pero yendo más allá. No es lo mismo, sino que va un poco más allá. Y en efecto, como ya decíamos la vez pasada, y esta era la última conexión, la luz y las tinieblas juegan un papel muy importante en nuestro imaginario popular, porque eso lo decíamos, ¿no? Cuando hablamos de tinieblas pensamos en algo malo, en el pecado, en la muerte. No siempre es así en las Sagradas Escrituras, también la oscuridad tiene momentos simbólicamente interesantes. Los de la unión, por ejemplo, del amor sucede en las noches generalmente. Pero también al otro lado está la luz, donde representamos casi todo lo divino, lo celeste, lo importante, lo positivo, lo bueno. Estos dos imaginarios también funcionan acá. ¿Por qué? Porque nos están presentando a logos como luz, pero las tinieblas son aquello que representan a lo que se supone debería haber recibido la luz, pero no la recibió. Juan Pablo Castañeda iba a decir alguna cosa ahorita que no lo dejé todavía hablar. Pablo simplemente iba como a preguntar, pues como en cuanto al idioma
del hebreo y el griego, pues si la palabra luz, pues yo sé que en griego es fos, pero no sé cómo se diría en hebreo y qué connotaciones como tan tengas. Y para un hebreo decir luz es lo mismo que para decir luz. Sí. No habría como realmente, como podríamos pensar, como una grande diferencia. Luz es luz en una realidad y en otra. Bueno, aquí me meto con un tema que es más bien como complejo porque es el tema que tiene que ver con la escritura griega del texto, que es lo que tú me estás preguntando. Nosotros decimos en griego phos, y es correcto. En hebreo decimos or, y siempre pues se traduce en griego la palabra or como phos. Phos o todo como tenga que ser declinado. ¿Cuál es la lengua original del texto griego? Hay una teoría o tesis que la veremos después, que se llama la tesis de digamos así, las fuentes del texto griego. Es decir, ¿qué fue lo primero que nosotros encontramos cuando hablamos del Evangelio de Juan? En las teorías sobre todo de los años 50 y 60 y 70 también, y después, porque hay muchos que todavía siguen amparados de esas teorías, se decía que lo primero que había surgido era el relato de los signos. Los signos, o sea, hablamos de los capítulos 1, 19 en adelante hasta el capítulo 12. Sería, digamos, el elemento más antiguo, entre comillas, de este relato. Algunos también asocian a ese punto el prólogo. Entonces, si asociamos también el prólogo, tenemos la palabra luz en el prólogo, pero también tenemos la palabra luz en los relatos de los signos. Después vendría otra etapa en la que se formaría pues otra serie de elementos, bueno, pero yo no voy a explicar eso. Al punto que hoy es, para esos autores habría existido un evangelio joánico en arameo, que sería como la lengua dominante en ese entonces, no que el hebreo hubiese desaparecido completamente, como los descubrimientos de Qumran nos permiten a nosotros saber, porque se descubren textos escritos en hebreo en época de Jesucristo. Pero en arameo, que es la familia pues de toda esta comunidad, es como la lengua madre, pero también se vuelve la lengua común en ese entonces, va a aparecer también la expresión luz. O sea que cuando yo traslado al griego, yo no estoy trasladando simplemente de una mente que creció en ámbito griego y piensa solo en griego, sino de una mente judía que posiblemente hablaba hebreo y arameo, pero que después traduce al griego. Entonces realmente no habría como una grande diferencia entre el uso de un término y el otro. Es más, lo que haría el texto sería aportar a la lengua griega, que era la lengua en la que se tradujeron los textos, pues los contenidos de la cultura hebrea o aramea del entonces. Pero obviamente todo eso es del campo hipotético, porque es muy difícil a veces lograr decirlo así como especificar cosa por cosa. A ver, ¿qué ejemplos le puedo dar yo a usted? Si tú conoces la lengua griega está llena de partículas, pero repleta de partículas que uno dice son innecesarias, que cuando uno va a traducir uno empieza a quitar esto para qué, esto para qué, esto para qué, porque en cambio cuando uno lee, por ejemplo, el prólogo de esas partículas, ¿dónde están? Parece más un arameo que traduce o un hebreo que traduce al griego. Entonces, esa es una de las razones por las cuales en esas épocas, años 50, 60, se decía, esto no es griego legítimamente hablando. La lengua griega tiene, por ejemplo, en francés, ustedes que estudiaron allá, se dan cuenta de la cantidad de partículas que para nosotros son poco menos que nada, y que nosotros no necesitamos a la hora de hablar. Pues bien, la lengua griega, bueno, obviamente, algunas lenguas nuestras todavía heredan partículas. En italiano, por ejemplo, nosotros tenemos una serie de partículas, ne, chi, que yo no las necesito en español. Pero obviamente entonces ahí es donde nosotros vemos las diferencias entre una lengua y otra. Entonces en el griego hay una economía de esas partículas increíble y se encuentra en el prólogo, pero también se encuentra en el libro de los signos. Hay sí partículas, pero no son básicas. Entonces por eso se creería. Entonces
Todo esto para decirte que si estamos haciendo un ejercicio de traducción también desde la misma conformación del Evangelio, eso querrá decir que el Evangelio pues no tendrá mucha diferencia entre el pensamiento hebreo y el pensamiento griego. No es un griego que escribe porque aprendió después hebreo y después volvió al griego, sino que es un arameo, un judío, un hebreo que escribe en griego. Pues no habría realmente, potentemente hablando, una grande diferencia a partir de eso. No sé si es claro, Juancho, esto que estoy diciendo. Yo tengo una pregunta con respecto a lo que usted habla ahorita de las tinieblas y la noche. Yo no sé si realmente la Biblia hace una diferencia grande entre eso, porque cuando uno habla de las tinieblas, habla realmente de algo como opuesto a la luz, es decir, algo como opuesto a lo bueno. Y la noche, la Biblia, pues es algo más manejable, es una lámpara, como todos, es decir, como algo más manejable para nosotros. Entonces no sé si realmente esa diferencia exista o si es simplemente una traducción para hacernos entender a qué se refiere el texto, entre tiniebla y noche. Sí, sí, a veces una palabra sirve para las dos cosas, eso sí hay que decirlo en algunos momentos, aunque en hebreo, por ejemplo, también hay palabras que diferencian o hay un vocabulario más amplio. En griego también, obviamente, pero habría que decir algo. Te propongo, en el contexto del Evangelio que estamos leyendo, les propongo que si quieren busquen en la Biblia el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Van a buscar el capítulo, no puedo mover aquí porque si muevo este libro entonces el internet se cae. Entonces busquen el capítulo 13, busquen el momento donde Jesús, ya yendo a los finales de ese capítulo, donde Jesús le entrega el pan remojado a Judas. Exactamente, cuando sale Judas, ¿qué dice el texto? Era de noche. Entonces, ahí la idea es cuál, ahí hay un sentido negativo, un sentido positivo. No es posible decir que 100% las veces que se nombra las tinieblas lo hacen en sentido negativo o incluso en su asociación con la noche. O que 100% la noche es negativo, porque también hay escenas de la noche, como decía ahorita, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, la noche es el lugar del encuentro. Entonces no tenemos que pensar que en el imaginario los símbolos siempre tengan que revestir un carácter u otro. Son dinámicos. Yo propongo, por ejemplo, una idea lejana de esto, la idea del león. El león aparece en algunos textos apocalípticos, sobre todo como la idea del mal. ¿Recuerdan el león que ruge, que para devorar? Pero el león, exactamente, o sea, hay un sentido que es negativo, pero también es un sentido en algún momento diferente positivo. Eso dependerá mucho del contexto donde viene usado el símbolo. Depende mucho de eso. Entonces, hay otra serie de ejemplos que pueden ayudar incluso a comprender esto. Por ejemplo, en el libro de Lamentaciones, Dios es visto como un león, y no en el sentido positivo de la fiereza que protege, sino el león que está a punto de devorar al pobre que se está lamentando. Un león se dice en lo escondido, en emboscada, para emboscar, obviamente, eso lo dice el capítulo 3 de Lamentaciones. Entonces, dependerá del contexto. Sí, se puede a veces reconciliar con la noche, pero creo que no es que yo le dé sentido positivo a la cosa, sino si la cosa tiene un sentido positivo en el contexto donde se está mencionando. Y parece que aquí, por ejemplo, el tema de la tiniebla, la oscuridad, tiene un sentido negativo porque el verbo que se utiliza referido a la tiniebla es no lo aceptó. Entonces la oscuridad pretende en ese no aceptarlo quedar contenida como en un valor absolutamente negativo. No sé si podamos decir algo más. Bien, entonces, el Logos da a conocer la vida. Eso es lo que sabemos. No solo la da a conocer, sino que hace vivir. Eso nos ha dicho el texto hasta este momento. Es maravilloso porque cuando dice Jesucristo, yo soy la vida, y después, en el contexto de la resurrección de Lázaro, lo hace vivir, pues entendemos lo que estamos diciendo acá en esta poesía. O sea, el Evangelio nos ayuda a explicar eso que acontece allá. O sea, que ni siquiera la muerte es el determinante de la vida, porque quien determina la vida es aquel que hace vivir. Miren la profesión de fe hacia donde nos está conduciendo. Entonces, no solo el Logos da a conocer la vida, no solo el Logos deja ver la vida a través de la luz, como las cosas que se dejan percibir por ese efecto físico de la luz, como decíamos la semana pasada. Porque la luz llega a mis ojos, pues yo puedo contemplarlos a ustedes, puedo verlos, puedo aprenderlos,
con mi mirada, sino que además es esta vida de la cual también nosotros participamos. Entonces aquí en la parte poética se va a crear una grande ironía, porque todo lo que existe llegó a ser por él, pero aquí se está diciendo que las tinieblas no lo aceptaron. Entonces es una idea un poco extraña, porque entonces entendemos que las tinieblas no son solo ese fenómeno de ausencia de la luz, sino que se refiere como una especie de personificación, que vamos a ver enseguida. Antes de que lleguemos a eso, yo quisiera decir que esta poesía introductoria nos presenta por primera vez en el contexto del corpus joánico la oposición entre luz y tinieblas, que obviamente ya sabemos no va a ser la última vez, es decir, este es el momento en que nosotros comenzamos a evidenciar el juego de oposiciones, que es muy común en la mente sobre todo poética hebrea. Ustedes basta que lean el libro de los Salmos y siempre van a estar encontrando como las oposiciones, malvado, justo y tantas otras, pero es como parte de la mentalidad hebrea que poetiza o que recita algunos acontecimientos y los explica a partir de las oposiciones. Duvernay. Es que me surgía algo ahorita que decía sobre las tinieblas y demás, porque me daba a entender que el verbo de logos no solamente saca de las tinieblas la luz, sino que también la introduce. Es como el control completamente que tiene a la luz, y incluso no solamente a la luz, sino a la oscuridad, o sea, sacar de la oscuridad, porque pues lo veo manejado en la parte de la resurrección, que saca de la oscuridad, pero con Lázaro, por ejemplo, lo introduce la luz a la oscuridad. Y me surgía esa inquietud, no esa percepción, porque alguna vez leyendo de los evangelios apócrifos, también se da con lo referente a lo que parecía de la personificación como de la oscuridad en los apócrifos, no recuerdo bien en qué parte, pero se da una discusión como entre, podríamos decirlo, como el dueño de la oscuridad y la misma oscuridad. Cuando dices que, pero ¿qué es esto que llega tan fuerte, que quiere derrumbar las puertas, que quiere entrar y que penetra completamente? Que es precisamente esa personificación también de la luz que no hace mucho eso. A propósito, completemos, en Qumran se descubre la regla de estos, digamos así, monjes de Qumran, pues el término no es el mejor término, pero así se les ha conocido, los monjes de Qumran, esta secta judía que se aparta en el desierto y habla en algunos de sus escritos, por ejemplo, en la regla que ellos tienen, porque también hay una regla para ellos, habla de la última guerra, que es la guerra entre los hijos de la luz y de la oscuridad. Ese tipo de lenguaje fue invadiendo mucho, incluso el cristianismo. Aquí lo tenemos evidenciado. Y más tarde el gnosticismo. Y en contexto de gnosticismo aparece con mucha fuerza, por ejemplo, este vocabulario entre luz y tinieblas. A tal punto que quienes tiempos atrás, incluso buenos estudiosos, no tenían todavía ciertas herramientas sobre lo que ha descubierto la arqueología y otras cosas, pensaban que el texto joánico que nosotros tenemos nace en contexto gnóstico, y es decir, es una respuesta al gnosticismo de la época. Pero los autores más recientes, con la ayuda obviamente de todo esto que ha ido saliendo a la luz en este periodo investigativo, dicen que es un anacronismo porque el gnosticismo vendría después y que es más fácil que en contacto de algunos cristianos con el mundo griego y con otras cosas, por ejemplo el pensamiento mandeo, que lo veremos en algún momento, pues entonces empiezan a hacer un diálogo entre lo que está acá y lo que aparece allá. Muchos de los apócrifos hablan de luz y tinieblas porque realmente nacen como producto de un pensamiento gnóstico, algunos son del siglo III, otros son del siglo IV, son muy posteriores. Entonces Juan, que todavía precede todas estas obras, pues no se escapa de eso. Pero yo quisiera decir que aparte que no es gnóstico, ni busca responderle a los gnósticos, porque ya lo dijimos, vendrán posteriormente. En todo caso, Juan bebe de la literatura bíblica, donde nosotros ya encontramos este tipo de terminologías. Y claro, es que la palabra, por ejemplo, luz, debemos definirla en el punto del arquetipo. No sé si ustedes hayan trabajado en filosofía esto del arquetipo.
en psicología tiene una significación, en literatura tiene otra, pero generalmente el arquetipo es un modelo que podemos encontrar en diferentes culturas, incluso opuestas. Si yo me voy a una literatura nuestra, aquí cercana, pegadita, el Popol Vuh, no sé si ustedes hayan tenido oportunidad de leerla, a mí me tocó leerlo cuando estaba en primaria o bachillerato, no me acuerdo, ahí también hay un diluvio. Entonces estamos hablando de una literatura que es de esta latitud y que es muy difícil que se haya conocido con la literatura de esa latitud. Entonces, cuando hay temas que se vuelven así, que están en diferentes culturas y que no necesariamente se han tocado en algún punto, a eso lo llamamos arquetipos. Son esquemas del pensamiento modélicos, paradigmáticos, que están en una cultura y en otra. Porque parece que en el ámbito humano reflejan lo mismo. Por ejemplo, el tema de la luz. Es que no solo aquí, en el mundo judío, o en el mundo musulmán, o en el mundo cristiano. Basta que nos vayamos a Egipto. En Egipto también tenemos la adoración, claro, en una tierra que es más desierto en muchos momentos, pues ¿qué es el sol? Con su imponencia, y que se convierte como luz para por ejemplo, el mundo egipcio. Y así podemos hacer lo mismo, por ejemplo, en el mundo griego. Y no solo en el mundo griego, vámonos a Italia, donde tenemos a los etruscos. Encontraremos también simbologías que forman parte del arquetipo, y no necesariamente unas culturas han entrado en contacto con otras. Entonces siempre es envuelto. Pero ahora que tú preguntas, claro, lo que tú preguntas son los apócrifos sí que bebieron de la reflexión. Por ejemplo, nosotros tenemos el Evangelio copto gnóstico de Tomás, que ha dado tanto de qué hablar, donde realmente aparece como esa apreciación, ese desprecio por la carne, que al mismo tiempo es oscuridad y que el hombre en su camino tiene que abandonar para iluminarse. Porque un poco suena como la idea platónica de que el cuerpo es cárcel del alma, el alma es el destello divino de la luz, entonces hay que abandonar el cuerpo, la cárcel, para poder que el hombre sea un iluminado. Entonces todo eso lo encontramos, hasta en la India encontramos ese tipo de experiencias. Bueno, pero en el Evangelio de Juan obviamente tienen sus connotaciones y las tenemos que conocer todavía mejor. Entonces, esa oposición entre luz y tinieblas aparece por primera vez en el corpus evangélico acá, en esto que nosotros estamos leyendo, indicando cómo el Logos es una oferta vital del Padre para un mundo que fue derrotado por la oscuridad. Y eso que yo estoy diciendo, una oferta vital a un mundo que ya fue derrotado por la oscuridad, ¿dónde lo podemos descubrir? Vamos a leer algunos textos, porque así hemos hecho, ¿no? De la poesía introductiva, del himno de introducción hacia el Evangelio, para que leamos desde acá el Evangelio. Entonces le voy a pedir el favor a algunos de ustedes, uno que lea el capítulo 3, verso 19 al 21, donde reaparecerá la simbología. Otro que lea el capítulo 8, verso 12, ya lo hemos leído, pero es bueno volverlo a leer. El capítulo 11, versículos del 9 al 10, otro que lea el capítulo 12, versículos del 35 al 36, y otro el capítulo 12, verso 46. Así, en este giro, leeremos toda esta simbología interesante y, miren, comprenderemos qué es lo que se dice acá. El mismo Evangelio nos explicará lo que la poesía está tratando de decir acá. Alguno que lea por favor el capítulo 3, versículos del 19 al 21. Y el juicio está que la luz vino al mundo, y los hijos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Alguna vez estábamos discutiendo sobre el tercer capítulo y yo les preguntaba, cuando estábamos viendo quién dijo estas palabras, ustedes me decían que Juan el Bautista, y justamente porque el contexto parece decir Juan el Bautista, pero cuando los lees son más bien palabras que parecen a las de Jesús, que continúan el encuentro con Nicodemo. Bueno, pero esa disputa, que no es la que nos interesa en este momento, en todo caso contiene una muy buena explicación de lo que es la simbología de la luz y de las tinieblas que hemos acabado de escuchar.
¿Cuál es el juicio? El juicio es que la luz ha venido al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Ustedes escucharon en la poesía, no escucharon la palabra hombres. Ustedes escucharon que las tinieblas no la recibieron. Entonces uno ya podría suponer hacia qué lado interpretativo, hermenéutico se va este texto. Y de hecho continúa diciendo, porque las obras de ellos eran malas. O sea, ya incluso entendemos qué es lo que produce la tiniebla. Y además, quien de hecho actúa mal odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Entonces miren que ya entendemos incluso cuál es la función, el propósito de la simbología de la luz. Es todavía incluso superior a lo que veníamos diciendo ahorita como contraposición entre lo bueno y lo malo. Las obras malas producen la tiniebla. ¿Y a qué ha venido la luz? No ha venido simplemente a opacar la tiniebla, sino a descubrir la tiniebla, para que la tiniebla pueda ser vista. Un poco, perdonen la comparación que hago, que no tiene nada que ver, pero es como cuando a uno le dicen una enfermedad, el médico te dice tienes cáncer, y tú dices no, porque pasa mucho que hay gente que se niega a eso, y no por ello pues el cáncer queda detenido cuando yo digo no, el cáncer sigue, más rápido acepto, más rápido puedo hacer algo. Pues bien, aquí pasa eso, el rechazo de las tinieblas a la luz se debe precisamente porque descubre su maldad, es decir, que pertenecen a un ámbito que no tiene nada que ver con aquel de la luz o del logos. Y concluye el texto diciendo, quien obra la verdad viene a la luz. Entonces, claro, si yo estoy en las tinieblas y la luz viene y descubre mis tinieblas y yo lo acepto, entonces yo estoy saliendo a la luz a través de la verdad, porque el mismo texto bíblico nos presenta a nosotros a la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Es quien viene a la verdad, quien hace el mismo movimiento de Jesucristo, porque la luz ha venido hacia nosotros, ahora nosotros, la oscuridad, nos movemos hacia Él, y en esa misma dinámica salimos a la luz. Nuestras obras malas quedan descubiertas y entonces entramos en el plano de la verdad. Miren el ejercicio, que es muy interesante, en unas palabras que ya no son parte del prólogo, pero que pueden explicar al prólogo. Los invito a que miremos el capítulo 8, versículo 12, que alguno lo lea, por favor. Jesús les habló otra vez, les dijo, yo soy la luz del mundo. La persona que me siga no camine en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Gracias, Humberto. Ahí ya ven ustedes que entendemos exactamente a qué se refiere logos, vida y luz. O sea, pues eso ya lo suponíamos, no hay mucho que elucubrar, pero es bueno que el mismo Evangelio lo diga, porque entonces conecta las partes. Mientras que para muchos estudiosos el prólogo está desconectado del Evangelio, y ellos nos dicen, claro, es que en el resto del Evangelio donde encontramos más la palabra logos, donde encontramos más la palabra arge, de resto todas las otras palabras las volvemos a encontrar en el contexto del Evangelio. Y en un ejercicio recíproco, una cosa se explica con la otra. Digamos, ¿qué nos dice a nosotros, por ejemplo, el texto que estamos leyendo? Nos dice que en él vida era, y que la vida era la luz de los hombres. O sea, el vivir de Logos, el vivir de Jesucristo es luz para los hombres, pero la tiniebla no lo recibió. ¿Cómo explica entonces el texto? ¿Qué nos dice a nosotros lo que estamos leyendo? De nuevo les dijo, dice Jesús, yo soy la luz del mundo. O sea, no es una cosa desconectada del mundo que en otros momentos viene relacionado con las tinieblas. Yo soy lo que vengo a iluminar a las tinieblas. Quien me sigue no camina en las tinieblas. O sea, la manera, mire que ahorita se decía, cuando yo salgo a la verdad, entonces, porque dejo que mis obras malas queden descubiertas, pues en efecto, si quedan descubiertas mis obras malas, yo estoy saliendo. Pero ¿y cómo se sale? Entonces dice el texto ya capítulo 8, verso 12,
¿quién me sigue? O sea, vemos la luz, ¿qué hacemos? Transitar por las tinieblas siguiéndolo a Él, y al mismo tiempo, mientras llegamos a Él, vamos saliendo de las tinieblas. Entonces, miren que es muy bonito hablar de discipulado en ese contexto. Si quieren llamar a las tinieblas pecado, llámenlas pecado. Llamen como quieran a las tinieblas ustedes. Pero acá por el momento pues no son reveladas. Por el momento sabremos por el capítulo 3 que son obras malas. Pero vamos saliendo de ellas toda vez que aceptamos la luz, que es el Logos, que es Cristo, y al mismo tiempo el capítulo 8 nos dice que en el interior de aquel que está saliendo hacia la luz, sucederá la luz de la vida. Ven el juego de palabras. Sucederá tofos, tes, zoes, es decir, lo que veíamos en el prólogo. En él vida había y la vida era la luz de los hombres. O sea, sucede Cristo en quien sale de las tinieblas. Ahora vamos a leer el capítulo 11, versos del 9 al 10. Capítulo 11, versos del 9 al 10, para que sigamos explicando este pedacito de estrofa. 11, 9 al 10. Jesús les contestó: ¿no tiene el día 12 horas? Quien camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Quien camina de noche tropieza porque no tiene luz. Observe que seguimos todavía en el mismo acontecimiento. Pero a mí me llama la atención que durante los 3 textos que nosotros estamos leyendo hasta el momento haya una idea de movimiento, de camino. Lo hemos acabado de ver para el discurso de Jesús en el capítulo 3, lo hemos acabado de ver a propósito del texto anterior y ahora en este. Caminar en la luz. Mientras es mediodía, caminemos en la luz. Entonces mire que incluso hasta la comparación es interesante, porque entonces ¿quién es el mediodía? Obviamente es una comparación, pero uno no deja de sentir la sugerencia de esa comparación. ¿Cuál es el punto donde el sol está en su cúspide? Es el mediodía. Es decir, porque la mitad del día donde ya el sol, al mismo tiempo que ha llegado a su cúspide, va a empezar a declinar. O sea, cuando ha llegado la luz en su esplendor, caminemos en torno a lo que la luz va matizando en nosotros. No tiene 12 horas de día o 12 horas el día. Si uno camina en el día no cae porque ve la luz de este mundo, pero si en cambio uno camina en la noche, por ejemplo, cuando se dice aquí noche, el texto está diciendo noche literalmente, uno se cae porque le hace falta la luz. Entonces observemos el juego, cómo viene explicada la poesía con este ejercicio. ¿Cómo se explica? Y me gusta más así, porque yo podría en todo caso, como lo estoy haciendo, pues explicar palabra por palabra y etcétera, pero que la palabra explique la palabra también nos ayuda a nosotros a probar ese sentido de unidad y de cohesión que existe en la totalidad de la obra, independientemente de los problemas que nosotros observamos al principio cuando nos introducíamos a este texto. La idea del movimiento. ¿Por qué la idea del movimiento? Porque recuerden que nosotros estamos hablando en la poesía del Logos también de movimiento. En el principio era el Logos y el Logos era hacia Dios. Idea de movimiento. Bien, ahora yo los invito a que pasemos a el capítulo 12, versículos 35 al 36. Casi que ya llegamos a la conclusión. Estas son las digamos así, las citas que quiero proponerles a ustedes. Ahorita propondré otras, pero ya en el entorno bíblico, y así al menos este texto, la Biblia, el Evangelio de Juan, nos explica el Evangelio de Juan, y otros textos bíblicos nos van a todavía ayudar a comprender más lo que estamos escuchando. Alguno que lea, por favor, el capítulo 12, versículo 35 y 36. Todavía por un poco de tiempo estará la luz entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprenda las tinieblas. El que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz.
Ven otra vez el término caminar en, moverse en, yo soy el camino. Entonces, ¿qué es lo que hace un discípulo? Un discípulo se mueve en Jesús, que es la luz. El texto es muy significativo porque el texto ya está concluyendo este primer libro que nosotros hemos llamado el libro de los testimonios, pero que obviamente otros llaman el libro de los signos o bueno, de las fiestas. La expresión es sumamente interesante porque es Jesucristo que vuelve a hablar a ellos y le dices, todavía por poco tiempo la luz está con ustedes. Es decir, el que quiere entender que entiendan. Por poco tiempo, ya me van a matar, por poco tiempo estoy con ustedes, entonces que aprovechemos el acontecimiento de la luz que da vida. Santiago. Me parece interesante que pues, en cuanto a la imagen de luz como concepto, veo que es un juego, vamos en la concepción de lo que es la luz, porque a veces se presenta hasta con características, no puede como antropomórficas, más como una persona. Claro. Pero dentro del mismo texto también aparece como la imagen que nosotros tenemos común de lo que es la luz. Entonces me parece que hay un juego ahí porque digamos que se personaliza como esa imagen de lo que es luz, como la persona, como Jesús. Pero también en el mismo texto a veces se presenta simplemente como lo que entendemos normalmente. Sí, de hecho ese es el papel de una personificación, que es un recurso literario muy común tanto en narración como en poesía. Una narración que nosotros conocemos, que habíamos ya hablado de ella en clases pasadas, era la de Proverbios capítulo 8, 9, incluso hasta en la formación la habíamos utilizado, la personificación de la sabiduría como una mujer mayor, ya obviamente cultivada en las artes, porque ella teje, ella mezcla el vino, ella prepara la casa, prepara el alimento para quienes son sus discípulos. Y del otro lado nosotros teníamos otra personificación de mujer, que en hebreo se dice la zona, que significa la prostituta, que se para en las esquinas atrayendo a los más jóvenes. Entonces mira que la mezcla es real. Sí, porque hay prostitutas que se paran en las esquinas y los más tontos, necios o débiles caen en lo que ella les propone. Entonces, es una imagen de un concepto normal, pero que se vuelve esto es personificación de la necedad. La necedad está personificada en eso. Lo mismo sucede acá. La luz personifica a Jesucristo, la vida personifica a Jesucristo, pero al mismo tiempo lo explica. Que es muy interesante como propuesta, ¿no? Porque si nosotros tuviésemos que hacer una iconografía de Cristo a partir del texto del Evangelio de Juan, ¿cómo lo tendríamos que representar? A veces como luz, a veces como puerta, a veces como pan, a veces... Mientras que en los otros evangelios nosotros tendríamos, si mucho, que Jesús es el buen pastor. Entonces esa imagen, pues ahí lo podríamos representar, porque nos queda bien descrito. Pero en cambio, en este evangelio, son muchas las maneras a través de las cuales nos acercamos al acontecimiento de Cristo. Y en este momento nos hemos acercado a través de tres. Primero, en su relación con el Logos, es decir, con la expresión Logos, personificando Logos también. Segundo, en su relación con la vida, personificándola. Y finalmente con la relación del fenómeno de la luz, que ahora también viene personificada, porque hasta Jesucristo se describe así en esto que estamos escuchando. Y no sé si han notado que cuando vamos viajando por cada uno de estos textos, como que hay un crescendo, como que la idea se está ampliando cada vez que nosotros vamos acercándonos al final. Es como si, claro, al principio está el título es ¿cuál? Que en él vida había y que la vida era la luz de los hombres. Basta. Y los hombres no la aceptaron, la oscuridad no la aceptó. Basta. Pero ya llegamos al otro punto, entonces nos hablan de un caminar, y después no solo nos hablan de un caminar, sino de obras malas que, y ya aquí hemos llegado por fin a este punto que es muy diciente, porque es una luz que está por poco tiempo, que ellos deben caminar a través de ella, Jesucristo es el camino, y para que las tinieblas no los sorprendan, y quien camina en las tinieblas, obviamente no sabe a dónde va. O sea, que aquí ya se refleja el otro sentido de esta luz. La luz le da sentido, rumbo, dirección a lo creado. Y pues otra cosa que me parece interesante es el hecho de que
uno ve también como esa sucesión, ¿no? De esa manera en la que el concepto va creciendo, porque digamos que al principio son, digamos, como expresiones que pueden ser ambiguas. Ajá. O sea que, digamos que en un contexto normal también casan perfectamente. Por ejemplo, el hecho de tener luz, de que la luz esté entre nosotros, digamos que se puede aplicar también a la luz física. Claro. Pero ya, por ejemplo, en este texto me parece interesante que ya hablan de creer en la luz. Exactamente. Los verbos no son comunes, porque uno generalmente aplica ciertos verbos a las personas y no a las cosas. Uno no cree en un foco. Bueno, no faltará quién. ¿Quién prende un foco y le haga esto? Sí, no faltará. Pero sí, obviamente, mire que es descrita la luz con verbos o se predica de ella a través de cosas que solo le pertenecen a los seres vivos o a las personas. El texto termina de una manera muy simpática. Esto pues, mientras tengan la luz, crean en la luz. Y ustedes han visto ya leyendo el Evangelio que siempre hay un problema con el creer, porque es el quid del Evangelio, el creer, que ya lo hemos dicho varias veces. Este Evangelio ha sido escrito para que creamos y creyendo tengamos vida en él. Pero lo que más me llama la atención es que no solo el creer, sino que el creer en todo este camino que estamos, creer en la luz para ser hijos de la luz. Ustedes ven lo que estamos diciendo con eso, hijos de la luz. ¿Y quién es la luz? Uno simplemente dice el Padre, como para que la cosa case bien, pero la luz está siendo presentada como Jesucristo. Entonces, miren que es un misterio de relaciones un poco complejas, pero que al mismo tiempo podemos avistar, querámoslo o no, en el Evangelio. Bien, y para que concluyamos este ejercicio que estamos haciendo por todo el Evangelio, comprendiendo ya por fin qué dice el Evangelio de sí mismo acerca del fenómeno de la luz, vámonos a unos versículos un poquito más allá, los versículos 46, el versículo 46, donde abiertamente comprenderemos ya en conclusión las relaciones que hemos hecho hasta el momento. ¿Alguno que lea, por favor, el capítulo 12, verso 46? Yo, para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Yo, la luz, o sea, más abiertamente no lo podía decir. Pero mire cómo viene en grana esto, porque todo el rato el camino hacia la luz lo hacemos quienes vivimos en el ámbito de las tinieblas. Pero ahora se nos dice de manera clara, yo la luz he venido. Entonces realmente este no es un evangelio estático, es un evangelio muy dinámico, de movimientos. Y el movimiento lo encontramos precisamente aquí. Yo como luz he venido al mundo. Aquí se acabó la personificación, porque cuando yo digo yo como luz, estoy utilizando el plano de la comparación. Ahora ya entendemos que no es que la luz sea una cosa, y es importante decirlo, sobre todo posteriormente para el mundo mandeo y el mundo gnóstico, porque la luz no es una cosa que se adora, un ser que se adora, no es la criatura de la cual habla el Génesis. La luz es Él, pero Él ha venido como la luz. ¿Y en qué sentido? Para que quien cree en mí no permanezca, o sea, no se quede aislado, encerrado en el mundo que llamamos nosotros las tinieblas. A esto ha venido Jesucristo. Entonces se entiende muy linda, de manera muy linda el progreso de la poesía a lo largo del texto, y de manera que cuando ustedes lleguen ya a la predicación, porque este aparece siempre en Navidad, ustedes tengan al menos algo que decir, progresando en el mismo evangelio. Por eso es importante poderlo conocer, porque es que el mismo evangelio da las coordenadas. Vamos a ampliar todavía los significados, pero ya abriéndonos paso por el evangelio, porque recuerden que el evangelio pues no bebió de sí mismo y no nació de sí mismo, sino que nació bebiendo de otras fuentes. Vamos a mirar algunas generales, y con esas generales concluimos esta idea explicativa del simbolismo de la luz también como personificación del logos. Duvernay. Vos decís, me surgía otra cosa como con lo que decía el padre, yo siento que soy como dos. Uno, lo que decía el padre, pero yo sí. Tranquilo, hijo, dale. Bueno, lo que pasa es que yo hacía una comparación más personal
con esa luz, pero en torno a la alegría. Ok. Porque todos los momentos que se mencionan, y no mencionan este momento, todos quedan en torno a que es como el estar alegre, como el estar bueno, el momento como el que viene y que está en esa alegría. Y también porque hacía la comparación con, no recuerdo una parte de Proverbios, que compara la sabiduría probablemente con un niño pequeño jugando en torno a Dios y que alegra el momento precisamente de Dios y que no se alegra de verlo ahí jugando en torno a él. Entonces me llamó la atención porque descubro que todo lo que tenga que ver con la luz, la relación que hace la luz va girando en torno a eso. Y con lo que acabo de decir, pues de propiamente de la Navidad y todo esto, que es el momento más alegre y demás, es algo se debe esa comparación. Sí, también dentro de la simbología de la luz aparecen los estados de ánimo. Si hay luz, hay alegría, hay juego, hay salida, hay gente, hay cambio, es decir, hay todo. Mientras que en las tinieblas hay temor, hay resquemor, hay precaución, hay prevención, es una vida más defensiva. Si todo eso forma parte incluso de lo que uno podría comentar en torno a esto. Ahora, también es de notar una cosa, sobre todo en los versos finales que hemos estado haciendo, sí es cierto que hay una alegría, pero una alegría a mitad, porque casi siempre para hablar de la luz siempre se admite el hecho de la tiniebla y no solo, porque la luz se va. Entonces, mientras haya luz, caminemos hacia ella. Es como diciendo el Evangelio, atentos porque llegará un momento de absoluta oscuridad. Esto es bonito porque al fin y al cabo ayuda como a entender mejor la obra, la ayuda a encuadrar incluso como en una nueva terminología, que nosotros no podemos simplemente admitir a Jesucristo como en el ámbito de lo que es positivo, sino de lo que se enfrenta a lo que no lo es, lo negativo. Y que especialmente es para eso que Jesucristo ha venido, para afrontar la situación que a todos nosotros nos está ahogando y sin Él no podemos salir de ella. O sea, pongamos el ejemplo más burdo, imaginémonos que apagamos el sol, quedamos todos en tinieblas. ¿Para dónde pegamos? A tientas, a trompicones, golpeándonos unos con otros. Hay un film, una película, yo no sé cómo se llama, yo la vi hace mucho rato, yo no sé si era niño, joven o qué, pero en todo caso fue que el mundo se quedó completamente ciego y nada más pocos, unos 2 personajes podían ver y a ellos les tocaba... No, pero esta es una película que yo vi, no sé si sea de Saramago, de quién, pero es una película que yo vi muy hollywoodiana por lo demás, planteando el dilema ético, ¿no? ¿Qué hacer? Entonces, 2 que se dedican a guiar a los otros, porque los otros, obviamente, los ciegos se vuelven prácticamente los reyes del mundo, pues porque ellos ya, obviamente, saben moverse entre las tinieblas. Pero esto no, entonces, pongo este ejemplo, ¿qué hace uno cuando todo se apaga? Queda uno envuelto en el campo de lo imposible, de la imposibilidad. Entonces, cuando el Evangelio propone que la oscuridad es una gran imposibilidad y después dice Jesucristo en esa imposibilidad brilla, estoy interpretando, tú lo interpretas al lado de la alegría, yo estoy interpretando esto como en el contexto de la imposibilidad, pues obviamente todo se vuelve posible. ¿A qué punto voy? Cuando nosotros estamos en poesía, la poesía permite diferentes caminos de orden heurístico, diferentes hermenéuticas. A ti te da por pensar en la alegría, evocarla, pero yo también puedo evocar este ámbito, que es más imposible que la oscuridad. Yo tengo ojos para ver, pero no los puedo usar. Entonces, ese sentimiento de impotencia. Y en cambio, que llega y le permite a mi cuerpo funcionar, mis ojos funcionan viendo la luz, entonces puedo incluso dirigirme hacia Él, porque eso es lo que hacemos. Si apagamos todas las luces, ¿qué es lo que yo hago en mi cuarto? Yo busco alguna fuente de luz, algo que dé luz a esas tinieblas. Busco la velita, el fósforo, lo que sea. Entonces yo me dirijo hacia. Entonces, el ejemplo de Jesucristo es un ejemplo realmente infantil, porque todo lo podemos acoger, pero al mismo tiempo funciona. Porque como todo lo podemos acoger, todos podemos comprender qué es lo que vino a hacer y a hacer Jesucristo en medio de nosotros. ¿No sería también como, estamos hablando de la luz, y en otro momento
que lo relacionan con el sol. Por ejemplo, el sol que nace de lo alto, Sí. iluminaron los que no es como, por ejemplo, con lo que estamos hablando ahorita de Génesis, que no se dice sol antes, sino que se dice después, es como para eso, no contradice esa parte. No. Incluso ese himno que tú hablas del sol que nace de lo alto, mucho tiempo se creyó que era Juan el Bautista, o se dedicó, se creía, algunos autores decían que era un poema dedicado a Juan el Bautista. Después se enmendó ese texto y obviamente quedó representado a Jesucristo. Pero la imagen de Dios, de Jesucristo como sol o de Dios como sol, no hay contradicción contra esto, porque obviamente ahorita lo que yo estoy diciendo es en comparación con el Génesis, donde la luz es lo primero, o sea, la luz viene de Dios, pero esos otros textos nacen desde otra perspectiva. Cuando un campesino mira arriba y solo cae lluvia, pues a no ser de que sea arroz y arroz en Oriente que necesitan humedad y agua, pues venga la lluvia, pero las plantas necesitan luz. Entonces en la mirada del campesino la luz es algo muy potente. ¿Por qué digo en la mirada del campesino? Porque el campesino es el que se pasa labrando bajo la luz del sol, con todo lo que eso significa. Entonces siempre se siente abarcado, sobrecogido por la luz del sol. Entonces en la mirada del campesino, imaginarse a Jesucristo como sol, que lo abarca todo, que llega a todo, funciona. Pero también Jesucristo funciona, por ejemplo, como lluvia, la lluvia que cae sobre unos y sobre otros sin discriminar a alguno. Eso depende de dónde me paro yo, de qué simbolismo quiero utilizar yo. Y vuelvo a repetir, para algunos este poema iba dirigido a Juan el Bautista, que después se volvió Jesucristo, lo hizo. Depende, no entra en contradicción con lo otro, pues porque aquí se está tomando simplemente un punto de comparación, se compara a eso con ¿qué es Jesucristo? Es como el sol que nace de lo alto, pero yo también puedo decir ¿qué es Jesucristo? Es como el pan que me como. No es pan, pero es como el pan. Lo que pasa es que en la metáfora nosotros no andamos comparando, en la metáfora identificamos. Cuando yo miro tus dientes, yo puedo decir las perlas de tu boca, para no decir tus dientes. Y puedo decir las perlas de tu boca o porque tu boca me parezca encantadora, tus dientes sean perfectos, o porque estos dientes tengan el color de las perlas, que es como un color amarilloso o amarillento. Entonces, depende de qué es lo que quiero comparar, pero realmente no hay una contradicción en esto. Bien, podría creerse, muchachos, en conclusión, que este constante uso de elementos evocadores del Génesis y de otros textos. Vamos a otros textos. Yo les propongo, ya no el Génesis 1, busquemos Isaías, el Antiguo Testamento, para que veamos cómo este imaginario obviamente está en la espiritualidad del escritor sagrado. Por favor, alguno de ustedes que lea Isaías 60, versículos del 1 al 3, y otro que busque el Salmo 139, leyendo los versos 11 y 12, que nos van a ayudar todavía a explicar esto que nosotros estamos diciendo. Cómo el autor bíblico, en este caso el autor de Juan, de este evangelio, ha llegado al punto de mostrar a Cristo como luz, como Cristo se presenta como luz, pero ha pasado ya agua debajo del puente. Y yo quiero que vamos simplemente a algunos textos. Estos dos, porque no nos podemos quedar toda la vida mirando textos, pero para que veamos cómo el imaginario ya viene alimentado en el tiempo. Bueno, alguno de ustedes, por favor, que haga lectura de Isaías capítulo 60, versículos del 1 al 3. Arriba, resplandece que ha llegado tu luz y la gloria de Yahvé sobre ti ha amanecido. Pues mira cómo la oscuridad cubre la tierra y espesa nube a los pueblos. Mas sobre ti amanece Yahvé y su gloria sobre ti aparece. Caminarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu alborada. Este poema, que forma parte de lo que algunos llamamos los poemas de la luz de Isaías, pues bien describe lo que está pasando en Juan. ¿Cuál es el acontecimiento descrito por Isaías? La venida de Dios. Aparece Dios. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, levántate, porque viene tu luz. Y es el acontecimiento que se describe en el cuarto evangelio.
porque Jesucristo viene descrito en venida, en movimiento hacia los hombres, y cuál es la actitud que tienen que replantearse las personas que ven este acontecimiento, levantarse y caminar hacia la luz. Entonces miren que yo no puedo probar que el autor de Juan haya cogido el rollo de Isaías y diga, voy a parafrasearlo. Pero tampoco se puede ignorar que un judío no conozca un texto como estos. Sobre todo un texto que ahí donde está escrito identifica la esperanza en medio de tanta oscuridad. Porque ¿qué es lo que sobrecoge al mundo de Isaías 60? La oscuridad, las tinieblas. Los desbordaron. ¿Qué hay que decir? Levántese, llega la luz. No podemos seguir viviendo de las tinieblas o pensando que solo las tinieblas determinan la historia. Tenemos que vivir pensando que esta historia está determinada por Dios que llega. Y ese es el acontecimiento descrito en el Evangelio de Juan. Y para que entendamos un poquito más esta función de la tiniebla, del poder de la tiniebla, e incluso para que superemos la idea de la luz, de nuestra luz, les propongo el Salmo 139, versos 11 y 12, y le pido el favor a alguno de ustedes que haga el ejercicio de lectura. Salmo 139, versos 11 y 12. Si digo que me cubra la tiniebla, que la noche me rodee como un ceñidor, no es tenebrosa la tiniebla para ti, y la noche es luminosa como el día. Oiga, la noche es luminosa como el día, o sea, miren digámoslo así, la hipérbole que se está manejando en este pedazo de la poesía. Si digo que me cubra la tiniebla, ante ti la tiniebla no es tiniebla. E incluso la luz parece tiniebla alrededor de ti. Entonces mire que cuando se habla de Dios, se habla de una luz que supera nuestra idea de luz. A propósito, nosotros obviamente entendemos la metáfora de la luz, pues porque sabemos que es la luz, pero el salmista está diciendo, es una luz que incluso supera esa idea de luz, es algo más. Y ya lo comprendíamos con el relato evangélico, porque el relato evangélico nos hablaba de tinieblas como obras malas, de tinieblas como mentira, y de salida a la luz como salida hacia la verdad. Entendemos que es una luz que obviamente tiene otro tipo de connotaciones y que no la podemos mirar simplemente como en el ámbito del foco que se enciende, de la vela que yo utilizo cuando quiero iluminar algún lugar. Estos textos bíblicos y muchos otros, ojalá ustedes hagan el pequeño ejercicio de acercarse a los poemas de la luz de Isaías al final, que iluminan utilizando esa misma terminología y en mucho lo que nosotros estamos leyendo en este cuarto evangelio. ¿Qué es entonces lo que está haciendo el evangelista? Es esto a lo que yo quiero llegar. He hecho el ejercicio de que leamos acá, de que vamos al Génesis, hemos leído el Salmo, hemos leído incluso Isaías y podríamos seguir leyendo otra serie de textos. Yo creo, en lo personal, no solo yo, sino algunos autores creen que lo que está haciendo Juan es un ejercicio midrashico, está haciendo un midrash. Y sobre todo un midrash de los relatos de la creación, de la venida de luz a este mundo, que encontramos por ejemplo en Isaías. Ustedes, perdón, yo hablo de midrash, pero yo no sé si ese concepto es claro o no. Si lo han escuchado en la palabra y saben qué es la palabra o no. No hay problema si no saben y se explica, porque para eso estamos nosotros. Juan Pablo. Creo, padre, que es la interpretación de los textos del Antiguo Testamento. Es como tomar los textos del Antiguo Testamento para dar una nueva connotación. Sí, el midrash es un comentario. Dejémoslo en comentario para no volverlo objeto de algo, porque es bueno que sea comentario en términos generales. Es un ejercicio literario, bueno, oral, pero obviamente nosotros lo hemos recibido. Incluso existe el midrash, el midrashim tehilim, que es el midrash de los salmos. Recuerden que eso lo veíamos cuando estudiábamos clase de salmos. Entonces el midrash, que viene de la palabra hebrea darash, que significa investigar, estudiar. El midrash es un comentario. ¿Qué hace este comentario? Pues obviamente el comentario es sobre aquellas cosas de los textos bíblicos que son como, perdónenme el ejemplo, como un tesoro enterrado. Entonces hay que desenterrarlo. ¿Qué hace el midrash? Comentar y sacar los tesoros a la luz. Los tesoros de un texto bíblico.
Entonces uno lo podría también definir como una técnica homilética, más que como una investigación en sentido puro, como una búsqueda de razones, como un comentario, porque se nos quedó como comentario, incluso como discurso sobre la escritura, como digo yo, desenterrando los tesoros de la misma escritura. Y deberíamos decir que, por ejemplo, cómo está configurado un midrash. Un midrash toma palabras, tratando de conectar, obviamente, con el texto que está comentando. No necesariamente puede tomar también frases, pero lo que busca es ir sacando a la luz toda la riqueza que existe dentro de esas mismas palabras. Entonces puede explicar una palabra, puede explicar un versículo, puede explicar todo un pasaje de la Biblia. Y además, el ejercicio es siempre no solo comentar el texto principal, o sea, el texto que está queriendo evocar. Por ejemplo, digo, en el Evangelio de Juan retoma el texto del libro del Génesis, sino que además de comentarlo, de retomarlo, inserta otra serie de pasajes bíblicos para poder explicarlo. Eso es lo que hace el Midrash. O sea, en otras palabras, el método del Midrash es explicar la escritura con la escritura. Y nosotros, yo hago mucho eso, sobre todo acabamos de hacer un pequeño ejercicio con eso, yo hago mucho eso, porque es que no nos podemos mover o salir de ese ámbito. Si yo voy a explicar el Logos con Platón, puede ser que sea muy interesante, pero no estoy explicando la palabra con la palabra. Y entonces eso es lo que yo creo que está sucediendo en la poesía de Logos. Aunque es poesía, parece que fuese también un midrash, porque son elementos. Trata de explicar sobre todo un evento que no ha sido explicado en los relatos de la creación, porque en los relatos de la creación conocemos una parte de la realidad, pero la realidad es que Jesucristo ya estaba en ella, el Logos, es lo que quiere decir la poesía que nosotros estamos estudiando. Entonces, el Midrash no se queda simplemente comentando, el Midrash va más allá, empuja las cosas un poco más allá, y como las empuja más allá, entonces lo que está descrito en los relatos de la creación, y por ejemplo en Isaías, con la venida de la luz a este mundo, pues van a encontrar diferencias, porque claro, pues obviamente, mientras propongo una, que en el Génesis capítulo 1, verso 3, la luz es una criatura, y criatura creada por el Señor, pues en nuestro texto del Evangelio, la luz no es una criatura creada por el Señor, porque la luz es Dios mismo. Dios mismo, Logos, el Hijo. Y entonces, y no solo, la luz es lo que hace que las cosas sean, pero que la oscuridad no recibió. Para concluir esto que nosotros estamos haciendo en esta primera parte que hemos estudiado como la creación, como el Logos, la creación, y finalmente la encarnación, yo les propongo un último término que aparece: la oscuridad no recibió. La forma como está hablando Juan de la luz permite comprender, como estaba diciendo ahorita Santiago, aprovechemos y hablemos de él mientras que él no está, nos permite comprender que la luz no es comprendida simplemente como el fenómeno, como la cosa que brilla, como ven aquí en la imagen, dentro de un ámbito oscuro, o la oscuridad que se va volviendo día. No es eso. Porque en el versículo 5 de este capítulo, la palabra final nos dice a nosotros un verbo, el verbo catalambano, que es un verbo que incluso ahorita cuando estábamos leyendo esa serie de versículos, sobre todo en el capítulo 12, versos 35 y 36, aparece catalambano. Ustedes lo pueden escribir así como lo estoy yo enunciando, catalambano. Catalambano es un verbo que se predica de personas, no de cosas. O sea, entonces, si yo estoy predicando de la oscuridad, eso, catalambano, pues obviamente la oscuridad no es una cosa, sino una personificación. Catalambano se refiere a que la oscuridad realmente no es el ámbito solamente del pecado, sino del pecador, del que hace la obra mal, del que vive en la mentira. Se está predicando de eso. O sea que la oscuridad no es el pecado, la oscuridad es el hombre pecado, es la personificación. Y catalambano es un verbo que se suele traducir por términos como coger cualquier cosa,
por apoderarse de algo, por capturar una cosa, y obviamente desde diferentes puntos de vista, no solo desde el punto de vista de lo físico, también de lo mental. Yo podría traducir catalambano como aprender una idea. La tomo con la mente. Y también en un sentido, digámoslo, traslaticio, más amplio, catalambano puede traducir el verbo alcanzar en nuestra lengua. Yo alcanzo algo, yo obtengo, yo consigo algo. Y ese conseguir algo, vuelvo a repetirlo, puede ser con la mente. Entonces yo cojo algo con la mente. Si yo digo que algo lo cogí con la mente, estoy diciendo que lo comprendí. Algo que estaba por fuera de mí, lo comprendo. Entonces eso ahí me refiere a la idea de catalambano. Coger algo, tanto en sentido físico como en sentido obviamente mental. Entonces el sentido, en palabras pobres, es el de poseer algo, el de tenerlo, el de agarrarlo, con todo, con la mano, con la mente, con lo que usted tenga para poder agarrar algo. Agarrarlo por propia voluntad, obviamente, porque si es predicado de personas, pues tiene que haber una voluntad que quiere atrapar algo, que quiere aprender algo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la gente quería obtener, catalambano, obtener o ganarse el favor de Dios. Yo aquí he traído, en vez de traer en hebreo español, he traído el hebreo traducido al griego. Donde ustedes ven la palabra catalambano, pues obviamente voy a poner aquí el puntero del mouse para que se vea todavía mejor la cosa. Observen aquí la palabra catalao, obviamente está conjugada y por eso ya no suena catalambano, porque está conjugada, catalao. Se dice en hebreo, Vamá Akadem Adonai, que es lo mismo que decir en qué, por decir así, en qué el Señor, en qué puedo yo tener al Señor, en qué puedo agradar al Señor, si queremos decirlo así, en qué tomar, como obtener el favor de Él, en qué puedo ser ayudado, digámoslo así, por Dios. O en nuestras Biblias generalmente se traduce cómo me presentaré al Señor, cómo me voy a presentar a Él, como esa idea de, bueno, aquí es un poco extraño eso. Y entonces continúa el texto diciendo, inclinándome y inclinándome al Dios Altísimo. Eso es de Miqueas capítulo 6, verso 6, Miqueas 6, 6. Y vuelve a repetir, Ha akademenu veolot. Y miren acá catalambano, pero ya traducido de otra manera, catalemsomai. Catalemsomai. ¿Con qué me presentaré al Señor? Inclinándome al Dios del cielo, me presentaré catalemsomai a Él con holocaustos, con becerros añojos, pero no me interesa eso. En todo caso, predicado de hombres, el catalambano habla de obtener de Dios algo. Entonces es difícil de traducir el término, porque nosotros decimos es presentarse, pero no simplemente yo me presento ante ti, sino presentarme para tener en mis manos su favor, para obtener de Él el favor. Entonces, ¿cómo lo hago? Con becerros, con sacrificios. Bueno, así viene utilizado el término, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Pero yo quisiera decir algo más. Porque gracias a un texto como estos y a tantos otros que está dentro de las Sagradas Escrituras, que traduce con catalambano los verbos de alcanzar el favor de Dios o la gracia de Dios, yo podría darle a catalambano un siguiente sentido, como para que se entienda más. Y este sentido permanece incluso en la mente de muchos escritores. ¿Cuál es el sentido? El sentido es el de hacer amistad. Claro, porque si yo me gano el favor tuyo, en pocas palabras estoy creando un vínculo, estoy haciendo amistad o me estoy ganando tu amistad, tu favor. De hecho, Brown, cuando habla de esto, recoge los sentidos a través de los cuales los distintos autores e incluso padres de la Iglesia han interpretado el término catalambano.
que nosotros, yo no sé cómo sus Biblias los traducen, como las tinieblas no la aceptaron, no la recibieron, o algo así. Bien. En otras palabras, estoy diciendo, las tinieblas no quisieron hacer amistad con él. Porque, digo yo esta traducción, un poco jugando con el capítulo, con un capítulo que dice, ya no llamo siervos, os llamo amigos. Pero hay algunos que no quisieron hacer amistad con él. Entonces, utilizando un poco toda esa interpretación transversal que el Evangelio me permite, yo diría aquí, las tinieblas no quisieron hacer amistad con él. Pero estoy explicando, no traduciendo. La traducción es, las tinieblas no la aceptaron. Pues bien, Brown, por ejemplo, recoge el pensamiento de Cirilo de Alejandría, de la tradición latina, o sea, la nuestra, del padre Lagrange, que era un predicador del orden de los predicadores, y otros personajes como MacGregor, y no confundamos el último autor que aparece allá, Brown, con nuestro Brown, sino que es otro que suena igual, pero es también autor que estudia el Evangelio de Juan. Esos nombres que van a aparecer ahí, si ustedes quieren saber a dónde tienen que recurrir, todos esos nombres que vayan a aparecer, esos son autores clásicos de este Evangelio. Bien, para ellos, catalambano significa abrazar, captar. Incluso la imagen es bastante bonita. Pero el problema es que ellos lo llevan más como, y solo más como en el ámbito de lo intelectual, de la mente. Yo les decía ahorita que catalambano también podría significar ese comprender. Entonces eso sería como decir, y las tinieblas no lo comprendieron, no lo abrazaron con la mente. Otros, por ejemplo, como Dupont, Bullman y Wickenhauser, van como en la idea que traducen nuestras Biblias, en la de acoger, en la de recibir, en la de aceptar, en la de apreciar. La hora de la verdad, yo no desvincularía ni los primeros con los segundos, porque en las terminologías hebreas y griegas que son sintéticas, pues nosotros podemos encontrar muchas palabras en nuestras lenguas que son de orden analítico. Esa idea de las tinieblas que no reciben es lo mismo que decir acoger, aceptar, apreciar. Es decir, es todo un movimiento que no simplemente es como cuando tú me ofreces el lapicero y yo simplemente no lo tomo, sino que lo tomo, lo acojo, lo recibo, lo guardo, lo hago parte de mí. Otros autores bien interesantes como Orígenes, los padres griegos, sobre todo ahí representados en este ámbito, en esta latitud del mundo, Schlatter, Vescot, Boimard, hablaban de atrapar, vencer, sorprender. Miren que el término es un término hostil, o sea, las tinieblas no lo atraparon, o las tinieblas no se dejaron sorprender, o lo sorprendieron, o las tinieblas lo vencieron. O sea, que hay un sentido hostil en el término catalambano, que no es un sentido meramente pasivo, no las recibieron, sino que además se le opusieron. Este es el sentido hostil del cual hablan ellos. Y hay otro texto, otro autor que simplemente, porque lo menciona Brown, pero que para mí no es tan importante en este ámbito, pero lo dejo para tener la descripción completa, habla del sentido por dominar, que se llama, este autor llamado Moffat. Yo voy a llegar ya al final de esta descripción y llego al final diciéndoles a ustedes lo siguiente. Nosotros, como ya hemos dicho, estamos en el plano de las personificaciones. Ustedes ahí tienen un texto tomado de la sabiduría, que quiero y los invito a que lo busquen. Sabiduría 7, 29 al 30. Perdón, porque sé que la letra está como muy chiquita, como hecha para gente que tenga más bien binóculos que gafas. Sabiduría 7, 29, 30. Nosotros nos movemos en el plano de las personificaciones. No es la primera vez que esto ocurre en las Sagradas Escrituras. Brown también, porque está comentando lo que dicen los autores, quiere presentar esta personificación dentro de este punto. La sabiduría personificada, ¿a qué se compara en Sabiduría 7, 29 al 30? Alguno, por favor, que lea ese texto. Sabiduría 7, 29 al 30, ¿a qué se compara la sabiduría personificada? Ella es más bella que el sol.
comparadas con la luz, sale ganando. Que es muy interesante el juego de comparaciones, más bella que el sol, comparada con las constelaciones sale ganando, más bella, es decir, la luz más bella entre todas las luces. Brown trae este pequeño ejemplo, que es lo más interesante, porque en este punto, en todo caso, parece que en Jesucristo se hubiera asumido todo este tipo de personificaciones. Pero, ¿a qué punto quiero ir yo? La sabiduría es comparada a una luz a la cual las tinieblas no logran sustituir, porque al fin y al cabo lo malo que se representa en la oscuridad, pues no puede prevalecer contra el bien que es esta luz. Que en el texto de la sabiduría es la sabiduría. Más bella que el sol y que todas las constelaciones comparadas a la luz del día, sale ganando. Pues a este lo revela la noche, mientras que a la sabiduría no la puede el mal. Entonces, me pregunto yo, ¿es la oscuridad un apelativo de la humanidad que no recibió y en cambio rechazó lo que procede del logos, es decir, la vida? Prefirió esta humanidad lo que la tiniebla connota, o sea, las realidades opuestas a la vida, lo mortífero, la muerte. Cuando Catalambano lo encontramos en auristo, y ya hemos hecho la diferencia entre imperfecto y auristo, y en Juan 1.5 se encuentra en auristo, entonces se está indicando que la acción ocurrió en el pasado, en un punto en el pasado. O sea que la poesía está describiendo un acontecimiento del pasado, aunque obviamente uno pueda verificar que un poco de eso sigue sucediendo. Y entonces este pedazo del verso se convierte como en una denuncia o en un anticipo de todo el Evangelio. ¿En qué sentido? En referencia a quienes no alcanzaron, a quienes no consiguieron, a quienes no comprendieron a la luz que la vida en el logos comunicaba. En otras palabras, a quienes no hicieron amistad con la luz. Y ahora sí, concluyo este ratico de clase con ustedes. Bueno, yo siempre digo, ahora sí, como que nunca llego al fin de nada. Pero es para que despierten en el último instante. En estos versos del 6 al 8, que son los que vamos a ver a continuación, bueno, a continuación de esto que ya se terminó, en estos versos hubo un hombre enviado por Dios, su nombre era Juan, este vino como testimonio, que testimonia acerca de la luz, para que todos crean a través de él. No era él la luz, sino que vino a testimoniar acerca de la luz. O sea, sobre un símbolo estamos conectándonos con otra realidad. Entonces, en estos versos que ustedes tienen ante sus ojos, que los veremos más adelante específicamente, uno podría intuir en consecuencia dos referencias temáticas. La primera es la de la encarnación del Logos, claro, que apela a la venida de Jesucristo, y por eso yo digo que estamos ante el fenómeno de la encarnación en los versos 4 y 5. Aquí ya se habla de Juan. Y la otra es el efecto de su ministerio del anuncio. Esas son las dos cosas que uno puede salvaguardar acá. Vino, se encarnó, Jesucristo viene, hubo un hombre enviado por Dios, su nombre era Juan, vino como testimonio de la luz, pero algunos objetan esta idea que yo estoy diciendo, es decir, algunos dicen que aquí no se está hablando de la encarnación, sino que se está hablando del pecado original. Yo estoy diciendo aquí es Catalambano, es un evento específico en el pasado, pero otros como Brown dicen no, aquí se está hablando del pecado original. Yo con esto voy a ir concluyendo como para que quedemos en punta y ustedes se hagan la pregunta, bueno, ¿de qué estamos hablando en esto de que las tinieblas no lo recibieron? De la creación, donde un hombre llamado Adán y una mujer llamada Eva pecaron, o se refiere a Jesucristo, la luz que vino al mundo, que se encarnó en el mundo, pero que fue rechazado, y la oscuridad no lo quisieron. No que me respondan ahora, pero que sí me respondan en la próxima clase. Entonces ahora sí, vamos a la conclusión de esta clase diciendo, algunos, como Brown, objetan mi idea de encarnación. Yo digo mi idea, pero hay otros que también piensan en esta idea de encarnación. O sea, de ser así, están pensando que se habría colocado a Jesús
y el rechazo de su ministerio, luego, digámoslo así, perdón, antes de presentar a Juan el Bautista, porque en el 4 y el 5 Jesús viene rechazado y ahora nos presentan a Juan el Bautista después. Entonces no sería un orden lógico y no tendría sentido. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista viene presentado solo hasta el verso 6, entre el verso 6 y el 8. Pero es más adelante, en el verso 11, que se habla del rechazo de Jesús. Entonces, la encarnación no podría ser antes, tendría que ser después de estos versículos de los cuales yo estoy hablando. Entonces, de acuerdo a esa idea de orden, entonces Brown y otros dicen, no, aquí estamos es ante el pecado original que yo quiero representar con una figura, una pintura de la Capilla Sixtina bellísima del momento del pecado del hombre y de la mujer, pintada por Miguel Ángel, con toda la significación que esta obra tiene. Bueno, pero no vamos a hablar de esta obra, simplemente voy a decir lo siguiente y ya ustedes dirán sí o no. Brown señala una interpretación que por lo demás a mí no me parece chocante, me parece interesante. ¿Y cuál es? Que si hasta este momento nosotros estamos haciendo evocaciones del Génesis, ¿por qué el verso 4 y 5 no podría estar evocando ese momento, el momento del pecado original? Cuando la luz, que es Dios, vino al mundo, pero las tinieblas, Adán y Eva, la rechazaron. Entonces, para Brown y otros no haría mención o no se estaría hablando en este pequeño pasaje de la encarnación, sino el relato del árbol de la vida que precede a la caída del hombre. De aquí estaríamos hablando, el árbol de la vida, la luz, en medio de las tinieblas, y entonces Juan aludiría a ese momento del rechazo del plan divino originario, cuyo efecto deviene la muerte del mismo hombre. Bueno, ustedes entonces la próxima clase discernir quién tiene la razón, si Brown, que ya murió y no nos va a calificar, o yo. Ya ustedes verán por qué se deciden. Bueno, Dios les pague por la clase, por la atención, por todo. Nos vemos en el próximo momento, donde ya sí llegaremos al bendito Juan el Bautista y lo analizaremos de la mejor manera.